día que conocí a Jesucristo, siguiendo hablando del tema, ¿no? Porque también me ocurrió, o sea, para las personas que supongo que le hayan pasado, ¿no? Yo no tengo un trasfondo de familia ni de tradición de vida cristiana, ni místico, ni religioso o algo así, ¿no? Sino una cosa un poco superficial, ¿no? Y en casa tampoco se practicaba como que la oración, los momentos devocionales y ese tipo de cosas. O sea, yo no conocía absolutamente nada, ¿no? Lo que yo he buscado sobre la espiritualidad, pues lo he hecho a mi manera, conforme yo pensaba que era lo correcto, ¿no? Investigar, experimentar, buscar todo lo válido, ¿no? Y entonces era muy diferente, ¿no? Pero el hecho de recibir la presencia de Dios, ¿no? Por medio del Espíritu de Dios, por medio de la voz de Jesús, por medio de su presencia, el gozo, o sea, lo que uno está acostumbrado en ese momento te transforma, ¿no? En ese momento yo utilicé la palabra trauma, pero hay un antes y un después claramente, ¿no? Entre lo que uno estaba viviendo y lo que va a vivir ahora. Entonces, en mi experiencia de conocer a Jesucristo, yo supe en ese momento, ¿no? No sé si fue una decisión personal o fue un cambio, ¿no? Que él puso en mí, que yo me iba a dedicar a eso, ¿no? Yo no sabía lo que era dedicarse a Jesucristo ni a sus asuntos en ese momento, pero yo sabía que yo me iba a dedicar a Jesús. ¿Por qué? Porque acababa de conocer la verdad de todo. O sea, como él dice, no es el principio y el fin, ¿no? La verdad eterna, no hay algo o sea, eso no es perecedero, sino eso es eterno, ¿no? Dedicarse a Dios y a Jesucristo es algo eterno, algo que totalmente, eh, mm, en fin, merece la pena, ¿no? Y entonces yo en ese momento, no sé por qué, pero yo sabía que me quería dedicar a eso sin saber lo que era, ¿no? Y tuve ese sentimiento, esa emoción, esa revelación en mi corazón, en mi mente, ¿no? No, a esto es lo que yo tengo que dedicar el resto de mi vida. O sea, luego, ahora recuerdo que hay un texto en la Biblia que dice que el hombre que encuentra una perla de gran precio en un campo vende todo lo que tiene, ¿no? Para comprar ese campo y quedarse con la perla, ¿no? Y yo un poco lo viví así, ¿no? No sé cuánto dejé atrás por Jesús, pero sí sé que merecía la pena, ¿no? Que esto era la verdad eterna, que dedicarse a otra cosa pues no tenía ya sentido. Entonces mi vida cambió drásticamente, ¿no? Durante, durante los días siguientes, pues claro, yo no tenía a mi alrededor ningún familiar ni amigos cristianos, pues yo sentía mucho miedo, ¿no? O sea, el pecado de cobardía, que Dios me lo ha perdonado, ¿no? Él lo perdona todo, ¿no? Pero yo decía, me van a tomar por loco, porque yo era más o menos una persona, bueno, no sé si se puede llamar normal, ¿no? Pero desde luego ya no soy como era antes, ¿no? Acabo de conocer a Jesucristo, ¿no? Entonces yo pensaba que en mi entorno eso iba a ser una locura, ¿no? Como yo le iba a decir a mi madre que Jesucristo era la verdad, o a mi padre, o a mis amigos, y que yo tenía un encuentro con Jesús. O sea, lo primero que piensan, bueno, tú, claro, pues pierdes un poco el norte, las meditaciones, te falta oxígeno, azúcar, ¿no? Que te, todas sabes, te has drogado. Y este tipo de cosas que puede pensar la gente, ¿no? Pero, pero sí, la verdad que el hecho de encontrarse con Jesucristo, pues sobre todo en tu alrededor, porque cuando vienes de una tradición cristiana, o que te has criado en la iglesia, o ya conoces gente conversa, o todo esto, está bien, ¿no? Pero a mí me hicieron un evangelismo, ¿no? De, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero la verdad que no muy sobrenatural, ¿no? Entonces, claro, yo pasé a tener la experiencia con Jesucristo y digo, wow, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque esto tampoco nadie me ha explicado que esto podía ser así, ¿no? Ahora entiendo que hay otra gente que te lo puede explicar, ¿no? Que tiene experiencia muy fuerte con el Espíritu de Dios o con Jesucristo y te puede explicar estas cosas. Pero yo no sabía nada, ¿no? Entonces me parece importante también tener claro que un encuentro con Jesucristo, a veces la fe, nos dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, por oír la palabra de Cristo, te van explicando, ¿no? Pero también hay revelaciones fortísimas en la Biblia, ¿no? Y donde se aparece el espíritu, o sea, donde hay experiencias donde la gente se queda aterrada, siente miedo, y yo creo que tenemos que un poco buscar a Dios con esa expectativa, ¿no? De que Él se va a manifestar y en un momento dado te puede cambiar la vida y te puede sentir eh, locura, ¿no? O terror o miedo o algo porque es una manifestación sobrenatural, ¿no?
Y me parece importante hablar desde ese punto de vista, normalizar eso, ¿no? Ahora que lo estoy pensando, porque a veces no nos hablan de una experiencia con Dios como sí, me vino la fe, ¿no? Algo así, sino una cosa más o menos normal, poco a poco, gradual, ¿no? Pero a veces Dios se manifiesta con una intensidad, con un poder, con una claridad que uno lo puede dejar pues un poco trastornado, ¿no? Hasta en la Biblia hay ejemplos de gente que eran piadosos y devocionales, llevaban una vida de Dios y tenían encuentros con Dios y con revelaciones se quedaban, pues bueno, ¿no? Regular, ¿no? Trastornados, pero un buen rato, ¿no? Así que bueno, quería compartir estas cosas de ese encuentro con Dios, ¿no? Porque aún sigo pensando en ello, creo que tengo que hablar más de eso y ser valiente, ¿no? Y todo lo que uno acalla en un momento, pues llega el momento en que hay que hablarlo a todas las luces, ¿no? Y a todas las personas y seguir adelante, ¿no? No callarse, no callarse.